¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo, a esta hora, por supuesto, en Agricultura 92.1, también con estreno el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy estoy muy contento, no solamente por estar nuevamente con ustedes, sino porque además estamos estrenando, por lo menos en este programa, estos micrófonos que son los headsets, que antiguamente, si usted está viendo esto el día lunes, lo va a ver, que es este micrófono que algunos le llaman el Chayán. ¿Ah? Así es que Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, podría bailar el día de hoy fiesta en América y le saldría bastante bien. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Un saludo a todos quienes nos están acompañando. Mire, yo bailo si tú cantas. Esa puede ser la condición. Porque hoy es fiesta en América. Ya, pero en los comerciales, pues si no dije que fuera grabado esto. Bueno, está bien. Gracias por acompañarnos hoy día. Y hoy día tenemos una tremenda invitada, Eugenio. A la que no le vamos a pedir cantar porque ella nos dijo que no canta bien. Y bailar tampoco. O sea, no sé. Vamos a conversar de muchos temas con ella y podemos hablar de temas harto más interesantes que estar cantando estrella. Exactamente. Quiero presentar a la diputada Sofía Cid. ¿Cómo está, Sofía? Un placer tenerte en Simple este día domingo. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Me había tenido otras oportunidades de venir, pero no habíamos cuadrado con los horarios. Bueno, yo vivo en Copiapó, entonces eso de viajar y todo era más complejo, pero agradecerles este espacio y poder estar acá con ustedes y conversar de temas interesantes y también entretenidos. Pero no voy a cantar. De cantar nada, de bailar en los comerciales. En los comerciales podría ser. Sí. Bueno, en realidad a la diputada sí la hemos traído no para que nos haga el show de Chayanne, por el contrario, vamos a hablar de temas muy interesantes, como decía Pedro, que han estado en la agenda toda esta semana con este famoso tema de la reforma tributaria, entre otras cosas, que ha sido un tema recurrente durante los últimos días. Sí, pues ha salido harto tema estos últimos días. Pareciera que hay como una minuta o como una bajada comunicacional de parte de varios personeros del gobierno. Tú, Sofía, estás en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Economía. O sea, para hablar de todo este tema económico y de arcas fiscales, tienes todos esos datos ahí. El gobierno ha dado a entender casi que una reforma tributaria nos permitiría, voy a ser aquí irónico, hacer como cambiar un país completo más o menos. Y han hecho una serie de promesas con esa reforma tributaria. Y por otro lado, uno dice los números no calzan mucho. ¿Qué está pasando con esta reforma que fue rechazada en la Cámara? ¿Da para todas estas cosas, este ofertón de cosas que están prometiendo si se lo llega a aprobar? Bueno, lo primero es decir que ante cualquier reforma tributaria lo primero es el crecimiento económico. Es decir, independiente de todos los impuestos que tú quieras subir, de todos los cálculos que hagas de recaudación, tenemos que tener un país que crezca y eso no está pasando con Chile hoy día. Llevamos 3 meses con un IMASEC negativo. Vemos también las políticas que ha tomado el Banco Central de subir la tasa de interés, obviamente para controlar la inflación, y eso contra el consumo. Entonces, estamos frente a un escenario complejo. Por otro lado, con un gobierno que no entusiasma a ningún inversionista. Si no hubiese sido por el 4 de septiembre que ganó enorme votación, 62% el rechazo, no tendríamos inversión en nuestro país. El nivel de incertidumbre, esto de darle vuelta a la Constitución y seguir con el tema de la Constitución. Hoy día, como tú bien decías, un gobierno que todo lo soluciona con una reforma tributaria que está rechazada y que la podría presentar recién en 7 meses más. Recién podría presentar algo realmente serio, excepto que es lo que me preocupa muchísimo y que veo ministro Marcel reuniéndose con mucha gente y con muchos también parlamentarios y empresas, de querer insistir con lo que nosotros rechazamos, esa mala reforma tributaria, querer insistir en el Senado. ¿Por qué es mala? Expliquemos a las personas que nos están acompañando hasta ahora, porque uno dice una mala reforma, pero ¿qué impuestos sube? ¿En qué afecta al día a día? Además pongámoslo en un contexto, porque el mismo gobierno ha sido majadero en los últimos días en decir, señora, usted quiere que la PGU suba, reforma tributaria. Si usted quiere que, bajar los precios, no sé qué cosa. O sea, todo está supeditado. Abandonar el CAE, pagar la deuda histórica de los profesores. Hay mucho caramelo que está circulando amarrado a la reforma tributaria. Entonces, es una promesa que es evidente que lo que está buscando es, no tengo el caramelo porque esta gente no va a aprobar la reforma, así, sumando y restando. Bueno, ese fue el primer mensaje cuando nosotros rechazamos la tributaria. Lo primero que salió en bloque el gobierno, inclusive a nivel regional, a decir que nosotros éramos los malos, que no queríamos políticas públicas, políticas sociales. Eso yo creo que es un gran error.
Siempre dijimos que era una mala reforma tributaria porque afectaba a la clase media y además afectaba mucho a las micro y pequeñas empresas de nuestro país, que son las que generan el empleo en estricto rigor. Yo creo que ahí el ministro Marcel tuvo 8 meses de tramitación en la Cámara de Diputados, se le hicieron propuestas, nosotros hicimos propuestas, inclusive desde Renovación Nacional se aprobó todo lo que era evasión y elusión, pero él nunca quiso conversar. Él quería llegar al Senado con su reforma tributaria y poder conversar con los senadores. Y esto se quedó en la Cámara, y no solo con votos nuestros, aquí fueron votos oficialistas quienes le dieron el rechazo a la reforma tributaria. Entonces, yo creo que ahí el ministro Marcel y todo ese equipo tienen que hacer también un análisis de lo que fue ese proyecto y también por qué él hoy día quiere insistir en el Senado con un mal proyecto. A mí me preocupa mucho eso. Y por otro lado, es interesante también decir que hoy día Chile, te decía, 3 meses con un IMASEC negativo, pero ojo, las 40 horas. Que claro, logramos que fueran flexibles, que fueran graduales, pero eso también afecta a las empresas más pequeñas, porque las grandes tienen turnos, tienen más posibilidades de acomodarse. Un salario mínimo, que el próximo año, a mitad de año, van a ser 500.000 pesos, que era la promesa a final de gobierno y que tuvieron que adelantarlo por las malas cifras en las encuestas. Eso también afecta a las más pequeñas. Logramos una tramitación donde ahí conseguimos que el año 2023 se bajara a 10% el impuesto de primera categoría, el año 2024 va a ser 12,5%, que eso lo bueno que es para todas las micro y pequeñas empresas y no solamente para las que pagan el salario mínimo. Pero en esa misma línea tú vas viendo que se le dio cargando la mano a las empresas pequeñas. Estamos con la tramitación de pensiones, que aumenta un 6% las cotizaciones. Tenemos un royalty minero que si bien es para las empresas grandes, al final los prestadores de servicio, que son los más pequeños, van a terminar pagando este royalty. Suma y sigue la inflación. Entonces, estamos ahorcando a nuestras micro y pequeñas empresas que son el motor de la economía y no es un eslogan. Nosotros siempre lo dijimos, pero hoy día ya es transversal. De todos los sectores políticos se escucha que las micro y pequeñas empresas son el motor de la economía y son quienes también generan el empleo. Entonces ahí está complejo. Sí, pero además hay otro tema que conversábamos fuera de cámara que tiene que ver con lo siguiente. También está, diputada, la sensación ambiental de que los recursos fiscales se están gastando mal. Bueno. Está este tema de las contrataciones, nos enteramos el fin de semana pasado, recordarás tú, de la situación de la pareja de la diputada Catalina Pérez. Nos hemos enterado de contrataciones del yerno de Giorgio Jackson. Claro, el piloto del gas. Entonces, está la percepción ambiental de que si bien es necesario probablemente hacer una reforma, además de una reforma que sea de una vez por todas definitiva, porque cada gobierno que asume es una reforma tributaria nueva, pero supongamos que vamos a tener una reforma como corresponde, uno dice, bueno, está bien, podemos hacer una reforma y quizás se puede hacer un esfuerzo, pero también el Estado tiene que dar señales, ¿no? Y es allí quizás donde el gobierno también está fallando. Bueno, claramente el gobierno de turno es un gobierno que le gusta que el Estado crezca, que sea más grande y que además nos dicen a todos que el Estado es quien soluciona los problemas. De hecho, ahí tenemos una gran diferencia con la política nacional del litio, que ellos quieren que sea el Estado quien haga la producción del litio sabiendo que el privado lo hace mejor. Y ahí es bastante delicado lo que tú bien decías. Tenemos este plan piloto del gas, que fueron 500 millones de pesos, eran en esta brutalidad que al final calculaban que eran 117.000 pesos cada balón de gas. Habría sido mejor ver la cantidad de gente y entregarle un subsidio directo. Por otro lado, lo de la diputada Catalina Pérez, en Antofagasta, donde además lo primero que hacen es dar de baja a un Ceremi. Yo creo que eso que hay que investigarlo. También tenemos muchos temas en el Ministerio de la Cultura. Estamos también viendo temas con el ministro Ávila. Dentro de la acusación constitucional también hay un gasto de recursos mal hecho. Y suma y sigue. Y bueno, siempre hemos dicho, nosotros también podemos tener soluciones a las políticas públicas sacando la grasa del Estado. Hemos tenido también diferencias con el ministro Marcel cuando el INE nos dice que ha habido contratación, no sé, de 60.000 nuevos empleados públicos. Se lo hemos consultado, el ministro Marcel ha hecho una exposición en la Comisión de Hacienda diciendo que no es así. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo. El INE es también del gobierno, entonces pónganse de acuerdo en las publicaciones, pero hoy día la gente también está aburrida de eso, de más funcionarios públicos, más Estado, pero al final no genera ningún beneficio. Sí, bueno, el problema de la economía que siempre tenemos es que siempre tenemos muchas necesidades y recursos limitados. O sea, y obviamente si uno pudiese tener más plata, siempre va a poder hacer más cosas. El tema está en encontrar el punto de equilibrio que te permita no restringir, no afectar el crecimiento, no afectar
la generación de empleo, porque al final del día, si lo afectas, puedes subir mucho las tasas, pero la base sobre la cual vaya a estar aplicándola va a ser mucho más baja, entonces va a ir a recaudar menos. Y ya tenemos experiencia, recordemos la reforma que se hizo de Bachelet, que iba a recaudar no sé cuántos puntos, y como afectó el crecimiento, terminó recaudando harto menos. Entonces aquí hay que tener ese equilibrio súper claro. Ahí me quedan dos dudas, porque hemos en varios puntos que han ido saliendo. Una de las cosas que se aprobó junto con el tema del salario mínimo es aumentar, mantener en 10 y luego 12,5. ¿Se está pensando en una progresión de 2,5 por año o luego iríamos de 12,5 nuevamente a los 25, que ese sería un salto más o menos importante? Yo creo que sería harto mejor para las pymes hacer una progresión, o eso es parte de las conversas que se van a ir teniendo después en el tiempo. Y por otro lado, bueno, se aprobó el royalty. Se aprobó el royalty, que uno ha escuchado voces de que es bueno o es malo, dependiendo, pero se aprobó como compensación por el tema de que se había rechazado la reforma tributaria, y esa plata del royalty va harto a los municipios. ¿Cómo opera ese tema? Bueno, lo primero que tú me preguntas, claro, a contar del 2025 debería subir un 25% el impuesto de primera categoría para las micro y pequeñas empresas, pero ahí el ministro Marcel espera que dentro de este pacto fiscal o esta insistencia en la reforma tributaria poder abocarlo y que sea gradual. ¿Ya? Hoy día lo que tenemos aprobado y promulgado es que este año es un 10% y el próximo va a ser un 12,5%. Y eso es súper importante y yo creo que fue un gran logro y debo decirlo, lo hicimos con el diputado Mellado, hablando con el ministro Marcel, lo logramos como Renovación Nacional y por eso nosotros aprobamos el aumento del salario mínimo versus esto que se incorporó en el Senado y luego cuando venía de vuelta lo aprobamos. En el tema del royalty yo tengo sentimientos encontrados. Yo soy de la región de Atacama, una región minera. Yo recuerdo cuando era bastante pequeña que se hablaba de que el royalty era para compensar a las regiones mineras y que toda la recaudación del royalty iba a quedar en las regiones mineras. Eso nunca pasó. Del royalty que existe hoy día, a la región de Atacama le llega menos de un 2%, llega a través del FNDR y además este monto hoy día, esta plata, es solamente para investigación y desarrollo. Es decir, que si yo tengo problemas con un consultorio, quiero hacer un colegio, no puedo usar esa plata. ¿Ya? Está súper especificado y llega a través del FNDR. En este proyecto eso cambia un poco. Bueno, además, ese 2% que nos llega es porque el 25% de lo recaudado por concepto de royalty se divide en las 16 regiones del país. ¿Ya? Okay. Bueno, yo metí una indicación en este proyecto del royalty donde el 100% del royalty, no de todo el impuesto que paga la minería, sino que todo lo que es concepto de royalty, se quedara en las regiones mineras, el 100%. Y eso, este gobierno que habla de regionalismo, que habla de apoyar a las regiones, colocó una indicación sustitutiva donde hizo la modificación que solo el 35% iba a ser para las 16 regiones y se iba a repartir. ¿Y el resto va para el Estado central? Por supuesto, todo queda en Santiago, como hoy día que el 75% queda en Santiago. Entonces, de ese 35% que se va a repartir en las regiones, Subdere va a generar ¿cómo se llama? No es reglamento, un instructivo, algo así. Una circular lo va a hacer Subdere de cómo va a ser esta distribución. Va a ser de acuerdo a las comunas que tengan, que sean más vulnerables, la cantidad de habitantes. Bueno, y ahí uno como región minera sigue perdiendo, porque somos regiones con pocos habitantes, porque nos falta calidad de vida, la gente empieza a ganar más lucas, se nos va a otra región. Bueno, cuento corto, se va a repartir. Algo va a ir a los FNDR, que va a cargo de los gobernadores regionales, que están hoy día, y los consejeros regionales, y lo otro va a ir para las comunas, en definitiva, para recibir recursos, pero yo creo que ahí falta fiscalización, porque eso es súper importante. Sí. Y además también yo creo que estamos al debe. Por ejemplo, de acuerdo a los cálculos que sacaban los alcaldes, Copiapó debería recibir por concepto de royalty 3.000 millones de pesos. Pero una subcomisaría, le cuesta 2.200 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la compensación? Por ejemplo, Caldera, se supone que con el concepto del royalty va a recibir 1.500 millones. Claro, los alcaldes están muy contentos por esa cantidad de recursos, pero el año pasado Caldera gastó 800 millones en seguridad ciudadana. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿nos están compensando realmente como región minera? Sí, y no hay un parámetro objetivo de cómo va a distribuir. Yo voy a ser súper mal pensado en esto, pero al próximo año hay elecciones municipales. Entonces vamos a tener una Subdere distribuyendo los recursos sin un parámetro objetivo. Ojalá no ocurra, pero como que la tentación de distribuirle a los alcaldes más cercanos que tengan reelección puede ser alta. Bueno, ese era un gran reparo que teníamos, pero ahí ya los controles, no sé, hay que tratar de, bueno, como parlamentaria podemos fiscalizar, pero en los municipios entiendo que están fuera de nuestro alcance de fiscalización, solamente sería Vía Contraloría. Claro.
directamente no los podemos fiscalizar. Pero yo creo que hay Sigue que estar siendo un atento a peligro eso en todo caso, en virtud de todos los casos que hemos visto en los Sí. últimos meses. Hay que sí, la verdad que sí. Yo creo que los municipios necesitan una reingeniería. Yo creo que lo que está pasando con las corporaciones, el desvío de recursos, y a ver, seamos bien realistas, esto es de chingolajote, de izquierda a derecha, todo incluido, y al final del día son recursos que son para las comunas, y son comunas, por lo menos en la región de Atacama. A nosotros nos falta mucho todo lo que tiene que ver con calidad de vida, buena salud pública, buena educación pública. Y uno dice, bueno, somos una región minera, entregamos recursos al Estado, pero ¿dónde está nuestra recompensa? Y al final del día, lo que te decía yo, gente que es copiapina, que es de la región, empieza a ganar un mejor sueldo y se va a vivir a Serena o a Santiago. Bueno, me acaban de decir esa cosa en mi nuevo headset. Me quedan 2 minutos. Así que sí, me quedan 2 minutos, así que los voy a aprovechar para recordarles 2 cosas. Uno, que está con nosotros la diputada Sofía Cid, con quien vamos a seguir conversando en el próximo bloque, que está el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, que no va a cantar ni a bailar. Pero antes, déjame decirte algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma rápida y clara diferentes consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y este momento es el que a mí me encanta porque le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Caja Los Héroes, a En Simple la Pizarra de Pizarro. Y les quiero contar que para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine, ojo, a solo 2.490 pesos. Parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, ganas de vivir. Y la invitación, como siempre, para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrán encontrar programas exclusivos, pinchando la campanita y siguiéndonos todos los días. La pausa y estamos de vuelta aquí en Agricultura. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora. No se les olvide que el estreno en nuestro canal de YouTube es el día lunes a las 21 horas, donde podrán ver a Pedro Pizarro de azul, por supuesto. Vuelve el fútbol, tú sabes que las cábalas hay que mantenerlas. Bien, sí, pues, sí. Así que sí, esa es la pura y santa verdad. Y estamos con la diputada Sofía Cid, con quien hemos estado conversando respecto de este tema que ha atravesado toda la semana, el tema tributario. Y todas las cosas que eventualmente se van a mejorar si se llega a aprobar este pacto fiscal, que es un nombre... Sí, que es como una varita mágica. Claro, que parece ser como una varita mágica. Sí, hablábamos harto del tema tributario. Bueno, un paréntesis, he visto en Instagram acompañando a Deportes Copiapó en el fútbol, Sí. que le ha costado firmarse en primera, pero ahí la diputada está presente acompañando al equipo, veo todos los fines de semana. Sí, bueno, hago todos los esfuerzos por llegar al estadio, pero si no le hago el seguimiento total. Y sí, entretenido el fútbol, a mí me encanta. Yo de chica, mi papá era dirigente regional de Atacama y éramos todos socios, íbamos al estadio domingo por medio. Regional Atacama, Sí, mira pues eso. El máximo ídolo del Toby Vega, ¿no? el Toby Vega, sí. Sí. Marcelo, muy amigo Sí, de la porque familia también. que salió ahí de Regional Atacama. Sí, pues. Efectivamente. Y a veces fue el paréntesis Ese fue futbolero. el paréntesis futbolero. ¿No le gritan de repente, diputada, pero, póngase al oye, arco, no? No, pero no, todavía no. Todavía no me ha llegado eso ya. Todavía no me llega eso. No, pero también quiero decir que el sábado estuvimos en Copiapó en la pelea de Nazareno. Peleó con un argentino que tenía el título sudamericano y se quedó en Copiapó, se quedó con Eduardo Zuleta, así que muy contenta también pude estar en esa pelea. Estuvo fuerte la pelea, oye, en realidad, como iban, como venían, pero fue increíble. Han estado sí. festejando en Copiapó todas las semanas. Así que No, pero imagínate, Sí. además, Sí, claro. la primera vez que teníamos un campeonato de ese nivel en Copiapó y además que se quede con Eduardo Zuleta, con Nazareno, es maravilloso. Se quedó el cinturón ahí. Sí, pues, sí.
Efectivamente. Bueno, felicitaciones ahí al Nazareno, Al Nazareno, por sí, el pues. título latinoamericano que consiguió ahí. Muchas A ver, gracias. vayamos al tema previsional. Ahora estuvimos hablando harto del tema tributario. Vamos a volver después al tema tributario, pero el tema Sí. previsional, a ver, tú no estabas en la Comisión de Trabajo, pero has ido viendo cómo ha Sí. sido el avance o no avance que ha tenido. Hubo un esfuerzo importante por parte del gobierno en hacer una aprobación en general. Yo creo que se apresuraron más de la cuenta, pero eso ya quedó con una idea Sí. general y ahora como que se trabó el tema en materia y corre el riesgo, creo yo, que si se llegase a votar, que corra la misma suerte que la tributaria, lo que sería una muy mala señal de que se rechazase, pero si no hay disponibilidad a modificar las ideas matrices del proyecto, es el camino que va siguiendo. Y a mí me llamó mucho la atención una propuesta tuya, que vi que estaba con la diputada, con la Camila Flores y con la Cata del Real, el tema Sí. de la marraqueta 2.0, que ya teníamos una marraqueta, pero ahora Sí. viene la marraqueta 2.0. Había que actualizarlo. Con más levadura, diríamos. en ¿Qué este es eso de la marraqueta 2.0? Mira, lo que pasa es que hoy día, claro, este gobierno habla de las pensiones inmediatas y quiere aumentar las inmediatas como sea, pero nosotros tenemos que preocuparnos, claro, de las de hoy día, pero también del futuro, porque esto va a ir dando una bola de nieve si no nos preocupamos de la del futuro. Y qué mejor que poder, con cada niño nacido en nuestro país, que ellos tengan un depósito por parte del Estado. Nosotros estamos hablando de 2 millones de pesos, la cual, por supuesto, tiene que tener todos los resguardos, todas las condiciones, analizar si esta persona sigue viviendo en Chile o se va de Chile. Bueno, todo eso se ve en un proyecto de ley, por supuesto. Sí, claro. Pero la idea es poder incorporar cuando el niño nace y también que la familia, tal vez en una cuenta 2, pueda también ir haciendo ahorros, porque realmente los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad, los abuelitos, los tíos pueden ir colocando ahí también un poco de recursos. Y en base a eso, bueno, los cálculos así súper estimativos y digamos, en línea recta, no tan bien calculados, Y sin retiros de por medio, imagino. sin retiro y todo, permitiría que estas personas pudieran tener una jubilación. Creo que se me perdió ¿cómo eran? El 250 cuando era 1 millón. Sí, Debería ser como cerca de 500.000 pesos con estos 2 millones. Extra. con la rentabilidad Sí, que Con la adquiere rentabilidad que tienen hoy día. O sea, a ver, 65 años de rentabilidad te llegas hacerlo- a eso. pa- Solo con hacerlo- este millón. Para hacerlo claro, si a mí a ver, fui papá, mi hijo, mi hija, por haber nacido, le van a poner 2 millones de Claro. pesos en su cuenta individual. Va a tener cuenta individual naciendo. Naciendo, Una cosa sí. bien impresionante. Y esa plata va a empezar a crecer y a crecer, a ser administrada. Me imagino que va a ser en fondo A, imagino. No, Es que lo que pasa es que yo creo que esa es parte de la ley que hay que Ya. conversarla, porque también algunos van a querer una fórmula, otra fórmula. Lo importante es que haya la mayor rentabilidad y que sea una seguridad para ellos. Pero eso significa que el momento en que nace, al momento en que jubile, cuando tenga 65 años, ya tiene como base 500 lucas. Claro. Aprox, depende Aprox, de la Aprox. rentabilidad. depende de la Puede andar por rentabilidad. ahí. Pero, Aprox. pues te digo, es un cálculo súper lineal. Sí. No, A lo cual uno debería eventualmente sumarle la PGU, eventualmente. Bueno, lo ideal más que la PGU debería ser que empezara a cotizar cuando trabaje No, también, y que tenga su... pero y aparte, obviamente, la cotización, o sea, estamos pensando en la construcción. en la construcción de su pensión. Que en el fondo la construcción de pensiones tiene que ver con. Es un Lego esto, Claro. a propósito de niños, de varios bloquecitos. Claro. Está la PGU, el ahorro individual, el ahorro obligatorio, está El ahorro APB, voluntario. Está el el ahorro ahorro voluntario. Algunos hablan del tema de la cotización por consumo, o sea, Así ir es. generando varios bloquecitos. Y esta idea está dando vuelta. ¿Y cómo lo ven? Porque yo acabo de contarlo, fantástico. 2 palos, Sí. el hijo o la hija se podría asegurar, si todo sale bien, un buen piso para jubilación. ¿Cómo Bueno, va y eso? la idea de esto también es que a futuro se vaya compensando con la pensión garantizada universal y vaya desapareciendo en el fondo, al mejorar esta pensión. Claro, que la pensión garantizada universal con el tiempo, a medida que vamos envejeciendo, te va aumentando también el costo. Claro, te va aumentando el costo como Estado. Entonces, la idea es que se vaya compensando esto y que sea algo natural y que el Estado ya tenga que dejar de invertir. Además, si no me equivoco, los cálculos eran como 500 millones de dólares anuales de acuerdo a la cantidad de niños que nacen en Chile, digamos, la estimación que En tenemos promedio. hoy en promedio. Ujú. Y versus lo que hoy día es la PGU y cuántos otros recursos que coloca el Estado para mejorar las pensiones. Entonces yo desde mi punto de vista lo encuentro que es casi un negocio redondo, pero la ministra ha sido tajante en decirnos que no,
Eso te iba a preguntar, porque Sí. esa es una materia de ley que tiene, es exclusiva del Ejecutivo, así que los Además. parlamentarios pueden proponerlo nomás. Claro. Pero la recepción, ¿cómo fue? Pésima. De hecho, la ministra públicamente dijo inmediatamente que no, así ni siquiera conversarlo ni, ¿Pero ni revisarlo. algún motivo, algún argumento? Mira, yo tuve una conversación... Perpetúa el sistema. No, lo que pasa es que yo tuve una Ah. conversación de pasillo. Entonces, no, me dice, tú estás equivocada. Me dice, porque nosotros tenemos que mejorar las pensiones de ahora, no las pensiones futuras. Entonces, yo creo que ahí se enredó un poco. Yo creo que ella pensó tal vez que iba a hacer solamente esto. Yo creo que tenemos que trabajar en las pensiones de hoy para mejorarlas, por supuesto, y que eso fue un gran proyecto de la pensión garantizada universal, que quiero decirle al ministro Marcel a través de este programa, que nosotros la aprobamos con financiamiento, así que esté tranquilo, que no ¿Y necesita qué pasó la con la plata tributaria. entonces? Porque el ministro Marcel salió diciendo que no estaba financiado. Sí, pues dijo que no estaba financiado. Yo creo que ahí es un error grande que cometió él. Mm. Pero no, nosotros no somos tan irresponsables. Nosotros cuando aprobamos los proyectos van con un informe financiero y van con financiamiento, y también hubo medidas tributarias que se tomaron en su minuto para compensar la pensión garantizada universal, que desde mi punto de vista es una muy buena política pública, porque además no solamente la reciben las personas que por distintos motivos no cotizaron en su vida laboral o no trabajaron, como son las dueñas de casa, que es un trabajo súper poco valorado y reconocido, porque claro, ellas se quedan en su casa, pero nadie las compensa y hoy día pueden recibir la pensión garantizada universal. Entonces, en eso, ahí yo creo que el ministro se equivocó porque nosotros lo aprobamos con financiamiento, pero como te decía, esta pensión garantizada universal también llega para personas que tienen pensiones menos de 1 millón de pesos, que están entre 600 y 1 millón, reciben la PGU completa, y, perdón, al revés, menos de 600 reciben la PGU completa y entre 600 y 1 millón una parte. Que yo creo que eso es súper importante porque ahí estás mejorando las pensiones de hoy día. Y yo creo que eso también sirvió para bajar un poco la presión que había sobre el proyecto de pensiones. Y como bien tú decías, hoy día, claro, está el proyecto, no avanza porque el gobierno es un gobierno ideológico. Y sobre la ideología no se mueven ni un milímetro. Yo siento que nunca han estado abiertos ni siquiera al diálogo. De hecho, la salida del subsecretario es una muestra clara de eso. También va de la mano con acusaciones contra el subsecretario y todo, pero también se destapó que tenía muy mala relación con la ministra y él era el que estaba teniendo conversaciones con la oposición para poder buscar puntos de encuentro y avanzar en una reforma de pensiones. Lo que sí, la reforma de pensiones, yo creo que tienen que haber más diálogo y más acuerdo y el gobierno tiene que ceder porque necesita más votos. Es de quórum calificado, entonces ahí está más complicado. Pero es que suena de toda lógica lo que dice la diputada Cid, pero lo que uno ve, bueno, esta semana sé que han existido reuniones y esas cosas, pero lo que uno termina por ver es que el gobierno tiene que tomar una decisión. Así es. Y tiene que tomar una decisión. Y es, o yo me mantengo en mi reforma, y con eso yo mantengo contenta a mi 30, ¿cuánto tiene? ¿30%? Por ahí. Al 30%, ya, 38%, si soy A lo que generoso. se refería esa semana atrás la presidenta del PP. Claro. Claro. O yo me mantengo firme en esto y nos juntimos con las botas puestas y con la Claro. bandera al tope, y no hay reforma, pero nos fuimos leales a nuestros principios, o la otra es abrirse. Y abrirse para que haya una reforma. Pero Claro. abrirse significa finalmente ceder. Y ellos, y lo que aparentemente hay es un deseo precisamente de no ceder en cosas que para ellos son emblemáticas. O sea, ellos quieren, por ejemplo, eliminar el decreto ley 3.600. 3.500. Porque 3.500. 3.600 debe ser de otra Debe ser de materia. otra cosa, sí. Pero 3.500 lo quieren eliminar porque estaban en el programa de gobierno. El artículo número 1 de la Claro, reforma de pensiones. entonces como ellos quieren eliminar el decreto de ley que creó las AFP, entonces, y están en el programa, entonces ya, lo eliminamos, aquí está, mira, ¿viste? Cumplimos. Quieren hacer eso, aunque reproduzcan el sistema de otra manera. Aunque el artículo 2 lo vuelvan a reproducir. Entonces, Sí. hay cosas que son, Ideológicas. como dice la diputada, extremadamente ideológicas. Y yo no sé hasta qué punto el gobierno va a terminar cediendo, entendiendo que tiene que tomar esa decisión. O sea, o yo avanzo en esta reforma necesariamente cediendo porque los votos definitivamente no los tengo, o necesariamente o me hundo con las botas puestas y dejo contento a mi gente. Pero yo creo que, mira, yo creo que va más allá de los votos. Yo creo que tiene que ser un acuerdo de verdad. Porque, por ejemplo, ya, la tributaria se perdió. Pero se perdió por 2-3 votos. Es decir, si lo hubiesen ganado, habría sido por 2-3 votos. Eso no significa que haya un acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, Sí. yo creo que si tú quieres realmente hacer algo que sea para beneficio del país, para el beneficio de las personas, tenemos que lograr un acuerdo más amplio. Esto de estar ahí a 2-3 votos, claramente no hay un acuerdo y claramente no estamos convencidos de que sea un buen proyecto. Y eso es lo que pasó con la tributaria y eso es lo que está pasando hoy día con la reforma de pensiones. Nosotros vemos un presidente de la Comisión de Trabajo
totalmente convencido que el proyecto es bueno y que la oposición está totalmente equivocada. Entonces, frente a eso, ¿cómo tú vas a dialogar? Sí, y ahí te sumo dos preguntas más. Una es, bueno, siempre en un escenario de negociación o conversación, siempre es quién parte hablando, porque obviamente que si es que el otro no cambia nada, yo mantengo la misma posición que tenía de un comienzo y eso termina en un diálogo sordo. Claro. Y ahí esa responsabilidad es más de gobierno o de oposición. Y lo segundo, que es más político, es luego de los últimos resultados electorales que hay, en que uno ve como que se ha ido a los polos, se ha ido a los extremos, la votación, y que los sectores como más moderados han visto como cierto castigo en su votación. ¿Qué atractivo hay en sentarse a...? Porque toda negociación involucra que uno sea de una parte y el otro sea de la otra, Claro. cuando vaya a tener extremos que tengan que decir, yo, que estos son más amarillos, estos son más... están dispuestos a ceder. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Bueno, no es fácil, pero yo creo que en el Congreso lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar y buscar puntos de encuentro. Porque si no hay diálogo, en realidad no legislemos nada. Porque al final va a ser lo que te decía yo, contar los votos y podemos ganar por 1, perder por 2. Y no es la idea. Claro, hoy día, después de la elección del 7 de mayo, uno dice, bueno, Chile se convirtió, se fue hacia los extremos. Pero yo creo que la gente está aburrida. Yo creo que el tema constitucional es otra cosa. Lo que hicieron los constituyentes en la versión anterior y original de lo que era un nuevo proceso constituyente fue muy malo. Se alejaron de todo. Es decir, yo creo que una de las cosas que más nos dolía a todos era la plurinacionalidad. Porque en el fondo somos chilenos y podemos tener distintos orígenes, ya sea orígenes de pueblos originarios, a través de otros países, pero en el fondo uno es chileno y uno lo que defiende es eso. Entonces son cosas que fueron doliendo y uno también, y no podemos dejar de destacarlo, uno de los temas más importantes también de ese proceso fue que la gente quería la heredabilidad de los fondos, la propiedad de los fondos, y nunca se los dieron. Entonces, en este proceso que estamos viviendo de reforma de pensiones, nosotros necesitamos también tener un acuerdo que sea mayoritario y sigue que se cumpla, que el 6% sea capitalización individual, que los fondos sean de las personas y que además sean heredables. Este proyecto de ley te lleva todo a renta vitalicia, es decir, te elimina la heredabilidad de los fondos. Cuando el gobierno dice, no, nosotros no hemos planteado eso, es mentira. Cuando te llevan un sistema que todo termina en renta vitalicia, claramente no es heredable. Sí. Entonces, además, tú ves que hay como un engaño a la gente. Tal vez esta diferencia de nombres, de nomenclatura, de engañar a la ciudadanía. Cuando a ti te hablan de renta vitalicia, no es heredable. Así de simple. No, Porque perdiste la propiedad. Claro. Y estaban planteando una renta vitalicia con herencia que en la práctica es que te paguen menos pensión. Así es. Exactamente. Entonces al final es, bueno, le dejo herencia pero le pago menos pensión mientras tanto. Entonces Claro. te perjudicas por todos lados. O sea, no es, Justamente. y te van limitando opciones. Porque Claro. uno entiende a nivel de seguridad social es mejor una renta vitalicia porque el riesgo de longevidad queda cubierto. Pero que la persona decida. Entonces uno Sí. tiene que ahí, por ejemplo, bajar los requisitos para poder postular una renta vitalicia, Claro. que hoy día no todo el mundo puede. No todo el mundo puede. Pero no eliminarlo. No eliminarlo. Sí, hagamos. Busquemos acuerdo. Busquemos acuerdo. Desde su punto de vista, ¿qué cosas son intransables en la oposición? Bueno, lo que te acabo de decir, yo creo que la heredabilidad de los fondos, la propiedad de los fondos, es decir, está comprobado, el mismo subsecretario que salió de la cartera lo dijo en algún minuto, que la rentabilidad con capitalización individual era mucho más alta que si se iba a un fondo común. Además, ojo, este 6% que el gobierno quiere que se vaya a un fondo común, ya digamos, hablemos un 5 ya, porque el 1 lo repartía, había como el 90, el 70, o sea, había un enredo más o menos grande ahí. Pero en definitiva, esa cantidad de recursos, si las maneja el Estado al final del día va a estar manejando el mercado. Y eso es gravísimo. Es decir, el gobierno de turno va a estar manejándote inclusive el mercado. Entonces, igual es delicado, no es algo tan simple como lo plantea el Ejecutivo hoy día. Voy a seguir insistiendo para seguir buscando otros puntos de acuerdo, ¿ya? En el siguiente bloque tengo que ir a la pausa. Estoy con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con la diputada Sofía Cid, con quien estamos conversando del tema tributario de la reforma de pensiones. Pero antes, déjame contarte algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Conoce más en el www.h.cl. Y también saludamos a nuestros amigos de Los Héroes. Para los que buscan vivir con tu salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, ganas de vivir. Y como siempre, la invitación para que se sumen a la comunidad de Agricultura TV, para que nos sigan en este programa y en todos los programas exclusivos que ofrece Agricultura TV. No se les olvide la pausa y ya estamos de vuelta con Sofía Cid y Pedro Pizarro aquí en Agricultura. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo hasta ahora. Estreno el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube. Quédese tranquila, Pedro no va a cantar. Me terminó por convencer en comerciales. No, evitemos esa tortura en público y en vivo. Sí, hoy en día esos quedan vestigios y el día de mañana, cuando estemos en no sé qué cosa, nos van a sacar el micrófono. Sí, no, complicado. Bueno, que cante, Pedro. Estamos con la diputada de Renovación Nacional por la región de Atacama, ahí, Sofía Cid, para conversar hemos estado conversando respecto de la reforma. La última pregunta del bloque anterior tiene que ver con los intransables. Y de alguna manera la diputada me dice, un intransable es, por ejemplo, la heredabilidad. Sí. Es una cosa que... ¿Cuáles son los otros intransables que como oposición ustedes ponen por delante frente al proyecto que ha presentado el gobierno? Bueno, la libertad de elección. Porque hoy día el proyecto del Ejecutivo, cuando tú empiezas a cotizar, inmediatamente entras a un ente estatal. Sí, claro. No te pregunta nada. Sí. Por la, digamos, la ley te dice usted ya empieza a tributar, a cotizar, inmediatamente esos fondos se van a un ente público. Yo creo que la libertad de elección es súper importante. Yo creo que la gente hoy día con los retiros se dio cuenta que la plata estaba, que la plata era de ellos y eso la gente lo quiere seguir manteniendo. Uh-huh. Eso fue una realidad porque estaba el movimiento No Más FP, no querían nada con la FP, pero cuando fueron los retiros y la gente a los 5 días de aprobar la ley, promulgar la ley, a los 5 días empezaba a recibir su plata en la cuenta corriente, no lo podía creer. Y además la gente entró a su cuenta y revisó y dijo, oh, esto es lo que yo he ahorrado, esto es lo que he rentado y esto es lo que tengo. Y tú hablas con mucha gente que te dice, oye, yo hice los 3 retiros y tengo la misma plata. Entonces, la gente como que nunca había hecho ese ejercicio. Y los retiros te llevaron a que realmente nos preocupáramos de lo que estábamos ahorrando. Y también yo creo que mucha gente se dio cuenta que si hoy día, yo lo he dicho muchas veces cuando dice, oye, las pensiones son muy malas, si nosotros cotizamos un 10% de nuestro sueldo, que además tiene un tope, ¿ya? Por 15, por 20 años, porque también las lagunas en cotizaciones sobre todo de las mujeres son muy grandes, no podemos pretender que jubilemos a los 60 años y que tengamos por 30 años más una jubilación similar a nuestro sueldo. Y por eso la reforma que había hecho el presidente Piñera incorporaba ciertos beneficios a quienes cotizaban por más tiempo, ¿ya? Y aumentaba la cotización en 6 puntos, que es lo que se quiere hacer hoy día. Pero ese aumento quedara en capitalización individual de las personas. Sí, mencionabas ahí la diferencia de pensiones que hay entre hombres y mujeres, que es una realidad que viene también del mercado, porque los sueldos no son iguales. Y veíamos algunos días atrás, salió en el Diario Financiero, que era una propuesta que estaban trabajando diputados de Renovación Nacional, iría con un foco en mujeres y en años cotizados, pero respecto de lo que es el aumento de PGU. Sí. Que el presidente Boric anunció hace como ya casi un año y medio atrás que iba a subir a 2.50, va a llegar solo por puro reajuste, pero... Por reajuste va a llegar a 2.50 igual. Va a llegar a 2.50 igual al final del gobierno, pero si eso fuese, iría con un foco de que no para todo el mundo igual, o sea, es de línea la pobreza para todo el mundo y de ahí para arriba hacer ciertas diferenciaciones en mujeres y en años cotizados, que son los focos que estabas señalando recién. Justamente, lo que pasa que, y además nosotros queremos que las mujeres la PGU la reciban a contar de los 60 años, porque nuestra fecha, es decir, nuestra edad de jubilación son 60 y también hemos luchado por eso y queremos que sea así y también ver el tema de las cuidadoras. También la mayoría de los cuidadores hoy día en Chile son mujeres y también nos queremos enfocar en eso, porque uno tiene más lagunas, cuando uno tiene hijos generalmente deja de trabajar
A mí me pasó, mis 2 hijos, dejé de trabajar en esos periodos, además después te cuesta mucho volver. Yo sí tuve la precaución de cotizar por el mínimo cuando tuve a mis niños, pero la mayoría de las mujeres se generan lagunas en ese periodo y que obviamente merma su jubilación después de pasado el tiempo. Sí, claro, las lagunas son uno de los factores importantes y el tema de cuidado pareciera que viene por algún lado, Sí. porque tanto a nivel constitucional en su momento algo se planteó, en el proyecto de esa laguna que está en el Senado Sí. también viene un sistema nacional de cuidado. Bueno, Entonces, ese proyecto, perdona que te interrumpa, esa lacuna, pedirle al Ejecutivo que lo active. Es un proyecto que se presentó, que ya pasó por las comisiones, está para ser votado en sala, en el Senado, para que sea ley, y también ese proyecto va con financiamiento, entonces tampoco depende de una reforma tributaria. Sí, A ver, perdón. La ministra Jara no hace mucho dijo que dependía del tema de la sala cuna. Dijo, no, indispensable la reforma tributaria para que sea la cuna. Usted me está diciendo que el proyecto está listo, está financiado y es cosa de empujarlo. Es cosa de empujarlo en el Senado para que se vote en sala. Y está financiado, sí. Sí. Lo que pasa es que todos estos proyectos que presenta el Ejecutivo van con informes financieros, pasan por las comisiones de Hacienda y tienen que tener financiamiento. Ujú. Pero en particular este es muy importante Sí, es porque, súper importante. porque en el fondo la ministra Jara está diciendo algo que no es cierto. Así es. Está diciendo algo que no es cierto. O sea, si quiere sacar la sala cuna, es cosa de empujarlo y sale. Bueno, yo creo que aquí hay que ser súper transparentes en eso. Lo hemos dicho, las declaraciones que tuvo el ministro Marcel diciendo que la PGU no tenía financiamiento también es un proyecto que nosotros aprobamos y es más, se aprobó en enero casi a puertas de que el presidente Piñera dejara su mandato. Obviamente iba con financiamiento, con su informe financiero como corresponde y como bien decía Pedro, se va a ir reajustando porque se reajusta todos los meses de febrero, de acuerdo al IPC, así que va a llegar a 250.000 pesos la PGU sí o sí antes que termine el mandato del presidente Boric, sin ningún tipo de modificaciones. Entonces hay que ser bien preciso, la ministra Jara también habló ellos hablan de un nuevo proyecto Sala Cuna, ellos no quieren tomar el proyecto Sala Cuna que está en el Senado. No, Ellos quieren hacer claro. otro hay que decirlo. Sí, pero es que hay un tema también de política pública Estado. O sea, Sí. claro, uno siempre dice, mire, yo podría presentar algo mejor y algo mejor después, pero si fuese así, no habríamos tenido nunca un pilar solidario, por ejemplo. No. Si el pilar solidario partió con una cobertura al 40% Claro. y con montos de pensiones harto más bajos, pero uno tiene que dar las puntadas iniciales. Y Obvio. después, si están va los mejorando. recursos, se mejora en el tiempo. Pero querer partir con el auto 0 kilómetros al tiro, No sirve. no vas a poder llegar nunca a una solución ahí. Entonces, plantear de que sí, pero esto que está no me gusta y quiero una cosa distinta, pero no tengo la plata, entonces al final te quedas sin ningún avance. Te queda sin avance y lo que pasa es que las mamás hoy día, bueno, las mujeres en general en nuestro país están teniendo muy pocos hijos, casi uno, máximo 2. Muchas mujeres que trabajan están tomando la decisión de no tener hijos y va de la mano con la Sala Cuna Universal. Si en el fondo, al final del día yo, cuando tuve mis niños, uno piensa en la mañana salir con el niño, dejarlo a la sala cuna, ir a trabajar, salir del trabajo, pasarlo a buscar, y eso en nuestro país no pasa. Entonces también tiene que ver con el mercado laboral de mejorarlo, de flexibilizarlo, y también con los horarios de sala cuna y dónde poder dejar los niños. Sí, pues es un tema súper importante que permite mayor inclusión, que evita discriminaciones, Así es. entonces hay que avanzar con eso. O sea, hay el llamado para que ojalá avance pronto, que el proyecto lo dejamos presentado también al final del gobierno con financiamiento. Pero es muy Mencionaba- llamativo, insisto, es muy llamativo porque más allá de lo que dijo Marcelo el domingo pasado y todas las repercusiones y las idas y vueltas que ha tenido ese tema durante el transcurso de la semana, lo de la ministra Jara Sí. no deja de ser importante No deja de ser. porque a la larga termina ofreciendo lo que yo decía hace un rato, un candy, un caramelo. Señora, si usted quiere esa lacuna universal, hay que aprobar la tributaria. No, no es necesario. Hay un proyecto que está aprobado, que está listo, que está con financiamiento y es cosa de empujarlo. Así es. Entonces no se está diciendo el 100% la verdad en esto. Oye, ojo, si quieren más recursos, Política Nacional del Litio. Es decir, el litio nos ¿Cómo? entregó, porque nos entregó $5.000 millones Ya. en recaudación por el precio que tuvo el litio en nuestro país, empresas privadas que estaban trabajando a través de pertenencias que tiene Corfo en el Salar de Atacama. ¿Ya? Entonces, no todo es reforma tributaria. Si nosotros, si el gobierno empieza hoy día a trabajar realmente en una política nacional del litio, permite que se explote el litio de buena forma, cumpliendo con la normativa medioambiental, resguardando todo para cumplir la ley y cuidando el medio ambiente, podríamos tener más recursos. Perdón, una pregunta respecto de eso. Usted que es de zona minera también y ahí hay mucha explotación potencial de este mineral. ¿Hay alguna estimación respecto de cuánto se podría recaudar si el gobierno tomara la decisión de, ¿saben qué? Me voy a sacar la antojera ideológica, que entren los privados, vamos para adelante con esto. Si recaudamos este año $5.000 millones. ¿Hay una estimación de cuánto se podría recaudar si se abre esa puerta?
Yo esa estimación no la tengo, pero sí te puedo decir que hoy día todos los expertos dicen que es el momento en que el litio tiene buen precio y que es el momento de estar en el mercado. Y el litio va a ser como el salitre, o sea, va a tener Puede ser una vida corta, digamos. puede tener una vida corta. Nosotros recibimos en la Comisión de Hacienda a Aber Marley y también a Sokimit. Y bueno, ellos nos explicaban también de la calidad de extracción, que si bien Chile no es el que tiene la mayor cantidad de reservas del mundo, es la parte más fácil de sacarlo porque es a través de salmuera. ¿Ya? Yo no entiendo mucho, pero sí sé que en otros lados es mucho más complejo, no es con salmuera, hay que hacer inversiones más grandes para hacerlo. ¿Ya? Y en eso también estas dos empresas privadas han ido mejorando la calidad del litio y eso también te favorece y te da un mejor precio. Entonces, si tenemos personas que ya lo saben hacer, que son los privados, ¿por qué no hacer lo mismo que hizo, el contrato que hizo Vitar con Corfo en el Salar de Atacama? Fue muy bueno. Se arreglaron todos los deslindes que estaban medio raros. Se arreglaron los derechos de agua, que también habían ciertas diferencias con los derechos de agua, se mejoraron. Y que en la zona son un tema súper delicado. Bueno, en la zona del norte los derechos de agua es casi oro. Sí. Se mejoraron muchas condiciones y además de eso se generaron recursos al Estado. Es decir, Corfo, sin hacer nada, está recibiendo esta cantidad de plata mensualmente y anualmente, y también se dejó recursos para la región de Antofagasta, donde se tiene que hacer un centro de investigación y desarrollo en base también financiado con plata del litio. Entonces, ¿para qué vamos a inventar la pólvora si ya está inventada? Y el momento del litio es ahora. Entonces, tal vez en vez de perder el tiempo en prensa hablando de que la oposición rechazó la tributaria, que necesitamos tributaria, que nada se puede hacer sin la tributaria, oye, ¿por qué no trabajamos en eso? ¿Por qué no mejoramos el gasto estatal? ¿Por qué no vemos las contrataciones que se han hecho, qué tan importantes son, qué tan necesarias son? ¿Por qué no nos vamos también a incentivar la inversión? Hoy día hemos visto cómo grandes capitales chilenos se han ido a Inglaterra, se han ido a Estados Unidos y estamos perdiendo también esas tributaciones porque, ojo, el hecho que se vayan significa que no van a tributar en Chile. Entonces, con la reforma tributaria que tú hagas, no vas a conseguir ningún tipo de recaudación. Y lo que el Estado necesita son recursos. Y para eso hay distintas vías. Yo millones de veces he dicho, oye, bajemos el IVA. Claro, me quieren pegar porque el IVA es el 50% de la recaudación, pero al bajar el IVA va a fomentar más consumo y a lo mejor va a tener más recaudación por concepto de IVA. Sí, en el fondo hay que buscar la fórmula. Hemos dicho, oye, suspender el impuesto específico a los combustibles. Fueron creados después del terremoto para arreglar las carreteras y hasta el día de hoy estamos con el impuesto específico a los combustibles. Y se crearon como todos los impuestos como una cosa temporal. Bueno, todos son temporales. Igual que las contribuciones fueron después del terremoto de Valdivia. Las contribuciones son un gran tema. Sí. Las contribuciones son un gran tema porque tú te encuentras hoy día con gente de la tercera edad, la gente está viviendo mucho más, que tiene 2 propiedades y no puede pagar las contribuciones. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por otro lado, tenemos excepciones en términos de contribuciones que también hay que revisarlas. Perdón, y respecto a eso, porque nos escuchan muchos adultos mayores esta mañana, ¿qué se puede hacer? Mira, existe un beneficio que yo lo revisé mucho porque tengo unos vecinos allá en el norte que están complicados, que existe que si tú tienes una sola propiedad, pero el avalúo fiscal es menos de 197 millones de pesos, tú no pagas contribuciones, ¿ya? Pero hoy día se han ido reajustando esos valores y la verdad que yo tengo una vecina que ella recibe una pensión de 200.000 pesos mensuales, tiene una propiedad enorme porque ella vivía en el campo, pero la ciudad llegó al campo y le están pidiendo cada 3 meses pagar unas contribuciones de 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué me dice la encargada de esto en impuesto interno? Bueno, me dice que subdivida y que venda. ¿Pero por qué? Le digo, si en el fondo es su propiedad, es lo que heredó de su familia, es su campo. Después tengo otro vecino lo mismo, jubilado, recibe la PGU y todo. Pero su propiedad, el avalúo fiscal es más de 200 millones de pesos y tiene que pagar contribuciones. También es una brutalidad. Porque claro, ellos eran del campo y terminaron adentro de la ciudad. Bueno, ahí se ha planteado que los adultos mayores no paguen contribuciones. Pero es que dentro de eso le pusieron la letra chica, que el avalúo fiscal sea 197 millones de pesos. Sí, eso es complicado. Es complejo porque, por último, bueno, tú tienes muchos casos acá en Santiago, en Providencia. Lo hablaba con la alcaldesa Matei. Tienen muchos casos de personas que tienen un departamento en Providencia, que tienen muy buen valor, pero ellos con sus pensiones a duras penas están pagando las contribuciones. Sí,
Efectivamente, eso te va generando ahí un problema. Ese es un tema que está... Es un tema que, mira, yo he tratado de abordarlo, Uno he lo que tratado de hacer puede- cosas, pero no... Uno lo que podría hacer, por ejemplo, es que a las personas que sean mayor de edad, estoy lanzando la idea al aire, se les vaya acumulando esto y al momento que la persona fallezca tengan que los herederos ver si es que o pagan esa deuda de contribuciones o realizan o venden el bien que tenía la persona, pero eso después que falleció, con eso tú le aseguras que viva en su propiedad hasta el último día de su vida. Por ejemplo, Pero podría ¿por qué ser no una va a ser idea. heredable? ¿Por qué tú vas a tener que pagar? Mira, Porque tú pagas cuando la compras. O eliminas la deuda. Sí, porque pero existen las tú pagas la contribuciones. propiedad, porque yo soy contraria a eso. Ya, dele, pues, está bien. Lo que pasa es que tú compras tu propiedad y empiezas a pagar cada 3 meses las contribuciones. Inclusive terminas de pagar el hipotecario y sigues pagando contribuciones. ¿Pero por qué? Al final te dicen, ¿sabes qué? Mejor no tengas nada. Sí, lo mismo te pasa con los autos, lo mismo te pasa con las patentes comerciales, que son todos impuestos a los acervos y no a los Claro, flujos, que te van, claro. grabando el patrimonio. Entonces, yo personalmente creo que debiese uno grabar solamente los flujos y no los acervos, pero si ya existe el impuesto hay que buscar la forma en que Sí, sea viable. yo creo que el adulto mayor, No. la propiedad en la que vive, no debería pagar contribución. Sí. No puedo dejar de preguntar, mencionábamos hace un rato atrás el tema de los retiros. Hace algunas semanas atrás se rechazó el 6º retiro, pero sabemos que un año más puede volver y, Sí, iba a volver. y yo creo que deben estar compitiendo los Perdón, parlamentarios. va a ser el séptimo retiro, ¿no? ¿Quién Ya voy a ingresa el llamar- séptimo y empieza a hablar del Sí. séptimo? Pero ese es un cuco que va a estar permanentemente o en algún momento se van a poner serios y van a dejar de ese nivel de populismo estando dentro de la discusión. Y agrego otra pregunta. Da la impresión que se pusieron serios ya. Bueno, al rechazarlo, claro, pero lo que pasa es que el populismo es mayor, es complejo. Mira, es un tema súper delicado porque yo creo que inclusive los que hacen la promoción del 6º retiro sabían que se iba a rechazar. Entonces ese es un engaño mayor a la ciudadanía, porque la gente se esperanza, saca las cuentas, ve cuánto puede retirar, casi que empieza a pagar las deudas o empieza a comprar lo que quiere con un engaño. Entonces es bastante complicado. Yo espero que esto quede ahí. Ojalá que podamos llegar a un consenso y que no vuelva a aparecer en un año más. Sí, Sí. da la impresión que hay gente que solamente tiene como única política pública hacer retiros de pensiones. Bueno, Sí. hay varios proyectos que son en esa Sí. línea. El otro día presentaban un proyecto de ley que decía que por qué yo tengo que, si yo te arriendo mi casa, ¿Mm? ¿por qué yo te voy a preguntar a ti cuánto ganas? ¿Por qué tengo que asegurarme de que tú vas a poder pagarme el arriendo? Y que eso lo van a prohibir por ley. Y que no sea reajustable. Y que no sea reajustable. No, eso es otra cosa. Ese es un proyecto. El otro ¿Ya? proyecto era que todo lo que son arriendos ¿Ya? y colegiaturas de colegio universitario no pueden ser en UEFs, pero ¿Ya? sí que sean reajustables de acuerdo al IPC. Ya, Es exactamente lo la misma mismo. cosa, claro. Pero una diferencia que al no ser en UEF y al tú no saber la proyección, vas a tener un interés mucho más alto si lo haces en pesos. Exactamente. Quiero comentarles que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Dejamos a la socia de Deportes Copiapó, acá, a la diputada Sofía Cid. Sofía, gracias por venir a conversar Muchas con nosotros esta gracias. mañana de todos estos temas que a la gente le importan mucho, están muy interesados por todas estas temáticas de seguridad social. Así que gracias por venir. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación y poder darme el espacio de poder explicar un poco lo que es la tributaria, pensiones. Yo sé que son temas medio enredados y medio lejanos de la ciudadanía, pero al final del día, sin crecimiento económico no vamos a tener políticas públicas, políticas sociales, entonces tenemos que trabajar en eso y de verdad que yo me gustan mucho estos temas y desde la Comisión de Hacienda y Economía trato de aportar a mi región y al país. Y nosotros tratamos de hacerlo en simple, Pedro. Así es, pues sí, que Sí, muchas pues. gracias, Sofía, por acompañarnos. La región de Atacama tiene una tremenda representante por muchos años más por delante, así que gracias por compartir todos estos temas y poder explicarlos para que las personas... ¿Cómo que la si va a ir vayan al Senado, me pregunta usted? No sé, no le pregunto. ¿Va al Senado o no? De todas maneras. Cuidado, manera. cuidado, exclusiva de Es simple día. exclusiva que estamos lanzando. Exclusiva. Sí. Bueno, señoras, señores, han sido muy amables, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo fin de semana, Pedro, igual. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien y que tengan una semana estupenda. Que les vaya bien. Muchas gracias. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.